Buenos días. Buenos días, Mamel. Como siempre vengo con la lengua afuera. Ah, sí, perfecto. Ah, sí, estupendo. Se me ha soltado esto. Vale. Así. Vale. Buenos días, Teresa. Sí, mamen, los martes como voy a la radio, como ya sabéis, y hoy ha sido un día muy especial, lo de la radio, porque se ha venido mi hija. Se ha venido mi hija a la radio conmigo y ha salido en directo. Ha sido maravilloso. A ver esto que se ve un poco... Sí, mi hija tiene 8 años y hemos ido a hablar de las tablas de multiplicar, porque mi hija se las sabe ya con 8 años y no ha empezado en el colegio con las tablas todavía. Pero bueno, yo quería enseñar un método que ella necesita, que ella está aprendiendo y que, bueno, mucha gente necesita por alguna dificultad. En el caso de mi hija no lo necesitaba, pero bueno, lo hemos explicado casi como un juego. Vale. Ahí, estupendo. Bueno, estamos. Qué estrés, de verdad. Toca buscarme un psicólogo. Como he dicho muchas veces, a mí el estrés me da, me da vida. Me gusta el estrés. Me gusta vivir ajetreado todo el día. Buenas tardes. No te estreses que te necesitamos. No, mi estrés es saludable. Es un estrés saludable. Y de eso he hablado varias veces y que, claro, a ver, es que lo quiero matizar porque muchas veces se habla de eso, del estrés como causante de la ansiedad, del cortisol y todo eso, y bueno, no es así, ¿eh? Para que lo sepáis. No es directamente. Hay factores moduladores psicológicos y entre ellos la sensación de que de que está bajo tu control. A ver, tanatofobia sería ¿a qué exactamente? ¿A los muertos? ¿Qué sería la tanatofobia? ¿Miedo a los cadáveres? Y a morir.
Bueno, en principio es lo que tenemos todos, ¿no? Miedo a morir. Solo que a ti te causa un malestar significativo, ¿no? Como dices, ¿no? Te causa un malestar grande. Es falta de aceptación, ¿no? Te dan crisis de ansiedad. Claro. Buenos días, Maribel. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Vamos a ver qué podemos hacer contra ese miedo. El miedo a morir está detrás de muchas de las ansiedades, porque todos esos miedos a tener accidentes, a que me despidan del trabajo, a que todo eso es como que son miedos que están medianamente, medianamente, están como en medio entre eso y la muerte. Porque si pierdes el trabajo no vas a tener, digamos, al menos mentalmente, de esa forma catastrófica que tiene la ansiedad de darte pensamientos negativos. Que vas a morir de hambre quizá, que no vas a poder salir. Al final el miedo a la muerte está detrás de la mayoría de las ansiedades. Superar eso, por tanto, supone el perder el miedo a casi todo. ¿Y cómo perder el miedo a la muerte? Claro, ¿qué es lo que temes? Hola Maite, ¿qué es lo que temes de morir? ¿Qué es lo peor que podría pasar si tú mueres? Se queda gente a tu cargo, con lo cual alguien se quedaría colgado sin ti. Hola Isabel. A ver, ¿cómo te llamas? It's. A ver, esto es vasco. Hostia, no sé pronunciar tu nombre. It's. No lo sé. Ah, lo que te da a ti miedo es la muerte en sí misma, el momento de morir, más que la muerte como concepto. ¿Es eso? Mm. Pero no te da miedo, vale, que no te da miedo el concepto de tipo, el dejar aquí gente, como si nos dice, por ejemplo, User, ¿no? User, ¿cómo te llamabas? ¿Eras Julia? ¿O eres otro User? Porque por ejemplo, User, si es Julia, dice que el miedo que tienes a dejar a tu familia. También me da miedo en todos los aspectos. Ah, vale, Julia, vale. Es que como hay varios User, pues eso, no sabía si eras tú. Buenos días. Eso es porque estoy atento. De eso estaba hablando en la radio, de la memoria. Julia, de una técnica de memoria muy buena. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la muerte que más temes que te pase? ¿Accidentes? ¿Pero usted cree que eso se puede superar después de mucha terapia? Claro, la ansiedad es lo que más funciona en la terapia. La ansiedad, la depresión, el insomnio son tratamientos eficaces en la terapia cognitivo-conductual, claro. Y te preguntaba, ¿cómo se pronuncia tu nombre? It's Chell. Uf, no sé cómo pronunciarlo, ¿eh? Ah, vale, Itzel, qué bonito. Itzel, me encanta. Gracias, Fátima. Bueno, estoy también en directo en YouTube, ¿vale? Y para los que estáis en YouTube, que hoy hay mucha gente, estoy también en TikTok, que de ahí vengo de TikTok, ¿vale? Solo que me... Hola, Lobito Plex. Solo que me he animado también a poner, solo que se ve un poquito peor, bueno, se ve un poquito peor por la cámara en YouTube. Siento que en el momento me voy a ir con miedo. Y para esto entiendo también, Itchel, que las películas han hecho su parte, ¿no? Llevas 2 meses y ¿qué desencadenó entonces ese miedo aparte del resto de años que has vivido sin ese miedo? ¿Lo ha desencadenado algo? ¿Una película quizá? ¿Un suceso? ¿Algo que viste? ¿Alguien que viste morir? Sí, Marilyn, hablamos de todo lo relacionado con la psicología. Están comentándome esta persona con un nombre tan bonito que es Itchel, que le da miedo la muerte como no tanto como concepto, aunque también, sino como el momento de morir, la situación. Un día me di cuenta que el tiempo estaba pasando muy rápido y eso me llevará a envejecer y morir.
un día que te diste cuenta, pero no ha pasado nada entre medias. Vale, mira, bueno, vamos a hablar de un poco qué hacer, ¿vale? ¿Qué hacer respecto de esto y respecto de lo que nos decía Julia, que es ese miedo a dejar a gente, ¿no? Atrás. Que solo te diste cuenta de tu afinidad, que en realidad la tenemos desde que naciste, tú y yo, la tenemos igual, solo que te diste cuenta en un momento puntual. Bueno, ¿qué hacer? Claro, Marilyn, a ti te pasa lo mismo que a Julia, que es el miedo a dejar gente que quieres, los cuales incluso sin ti lo van a pasar muy mal, entiendo, ¿no? Sí, veis que son dos formas diferentes, ¿no? Hola, cuando terminaste los estudios, ¿realmente te verías para trabajar de psicólogo? Sí, porque mucho antes de acabar los estudios ya me venían muchos familiares, sobre todo, y amigos. Y bueno, yo cuando acabé la carrera había tratado a más de 30 personas. Vale, ahora hablamos de eso, ¿vale? De la salud mental de los migrantes, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué hacer con esos miedos, ¿vale? Respecto de los miedos, porque no es miedo, ¿vale? Itzel, te voy a decir claramente lo que es, no es miedo. Porque el miedo supondría que tienes realmente una situación de peligro que, por lo tanto, peligra tu vida, ¿vale? Eso sería miedo. No es miedo lo que tienes, es ansiedad. La ansiedad es eso que sucede por pensamientos catastróficos de cosas que probablemente jamás ocurran. Tú puedes pensar cosas muy catastróficas que te puedan ocurrir de aquí a muy poco, ¿no? Que te pueda ocurrir hoy, quizá, que te pueda ocurrir cuando sea. Lo que a ti te causa el miedo, esa reacción fisiológica del miedo, esa reacción tan fuerte del corazón palpitante, la respiración que se agita, etcétera, son sencillamente pensamientos muy concretos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? Tan relacionado también pues con la hipocondría, por ejemplo, con la posibilidad de una enfermedad, etcétera, ¿no? Pero lo que te causa ese malestar son pensamientos, son solo pensamientos. Claro, lo que tienes que hacer, Itzel, es identificar cada uno de esos pensamientos y Sí, mi mente tira muchos escenarios, ¿vale? Pues cada uno de ellos tienes que pensar en la probabilidad de cada uno de ellos. Si tú lo que temes es tener un accidente de coche, por ejemplo, cogiendo el coche, ¿tú cómo puedes contradecir un pensamiento, dado que es el pensamiento el que te causa el malestar, la activación fisiológica tan fuerte que te hace pasarlo mal? Bueno, pues contradiciéndolo de forma lógica incluso. Si tú analizas cuánta gente muere al año por accidente de coche, ya ni siquiera que tengan accidentes de coche, que son muchos más que los que realmente mueren. Pues hay como unos 100 y algo al año, en comparación con más de 20 millones de personas que cogen el coche. Con lo cual, ¿qué probabilidad hay de que hoy, si cojo el coche hoy, tenga un accidente? Y más allá voy incluso. ¿Qué probabilidad hay de que si hoy cojo el coche, hay una diferencia con respecto a ayer, y antes de ayer, y hace un año, y hace 2 años, tantas otras veces que has cogido el coche y no has tenido un accidente? Eso es reestructuración cognitiva. Eso es analizar tus pensamientos y quitarles la veracidad que le estás dando, porque no la tienen. Un pensamiento no es un hecho, solo es un pensamiento. Si tú le das poder a ese pensamiento, te va a dar ansiedad. Bueno, respecto de eso que nos decía Julia, y también Marilyn, creo, de la posibilidad de morir y dejar gente aquí que te quiere y que te necesita, ¿no? Voy a contar una experiencia personal que me pasó a mí, que alguna vez creo que la he contado, quizá no por aquí, que me parece representativa de qué es lo que hay que hacer en estos casos. Yo, como he dicho antes, tengo una hija de 8 años y un día me hicieron un análisis de sangre y me detectaron pues una bajada tremenda de linfocitos en un año. Así que el médico me llamó enseguida y me dijo que podía tener, pues entre otras cosas, cáncer, leucemia o algo así, ¿no? Y claro, yo en ese momento, después de la llamada, yo me pasé 20 minutos pensando, pues eso, pensamientos automáticos que te vienen sin quererlos, de tipo no voy a ver crecer a mi hija, en fin, todo eso, ¿no? Pero sí que es cierto que a los 20 minutos yo empecé a contradecir todos esos pensamientos
con otro tipo de pensamientos que a mí me hicieron controlar la situación, y desde entonces y hasta ahora, con ese tipo de ejercicios he perdido el miedo a la muerte. Buenos días. El miedo a eso, a dejar a gente... ¿Qué dices de no trabajas? No entiendo. De ya y Paco. Si trabajo de psicólogo, claro. A eso me dedico. Así que desde entonces perdí el miedo a ese concepto de dejar la vida, porque yo pensaba, bueno, pues si yo tengo ahora 36 años y tengo este problema y muero, pues, no sé, con 42 por ese cáncer a lo mejor, bueno, yo puedo estar quejándome de los años que me quita la vida, diciendo, pues, ¿por qué me quitan 40 o 50 años de mi vida? O podría estar agradeciendo el haber vivido, pues, 40 años. Veis que el foco es diferente, que los pensamientos se manejan diferente. Yo podría estar pensando que mi hija no va a poder sobrevivir sin mí, que lo va a pasar muy mal. Pero luego yo lo analizo y yo creo que no es así. Mi hija es muy fuerte. Mi hija tiene una capacidad de salirse de los pensamientos negativos, tiene una capacidad de gestión de lo doloroso tremenda. Y yo creo que mi hija es muy capaz de soportar eso, que yo no esté. Y alguna vez con ella, con toda la naturalidad del mundo, lo hemos hablado. Y ella yo creo que lo asumirá. Que lo pasará mal, claro. Pero da igual, la verdad absoluta no importa. Lo que importa aquí es cómo me siento yo respecto del miedo a morir y dejarla sola. Eso es lo que uno tiene que gestionar. Porque entonces te sientes diferente. Te sientes que en realidad, si tú te vas, todo está ahí, en su sitio. Todo va a seguir funcionando. ¿Qué hermana, qué capacidad, en serio? Será una gran mujer. De mi hija te refieres, Itzel. Todo esto, Itzel, no viene de la naturaleza, no es algo que uno nazca así, con esa capacidad. Uno tiene que trabajarlo. Porque el miedo a la muerte es algo completamente humano. Es normal. Lo que no puedes permitir es que te robe tu vida, ese miedo. Gracias, Julia, por tus palabras. David, escuchándote tengo palpitaciones, te estás acordando de cosas de este estilo. Entre otros, sufro agorafobia. ¿Cómo afrontarlo a diario? Gracias a ti, Itzel. A ver, ¿cómo afrontar la agorafobia? La agorafobia, como tiene tantísimo que ver con los ataques de pánico, porque ese es el miedo, no tanto a salir a la calle, sino al ataque de pánico. Por tanto, vamos a tener que gestionar los ataques de pánico. ¿Cómo se gestionan los ataques de pánico? Con tal de que luego cuando salgas a la calle no tengas ese miedo. Pues por varias vías. Sobre todo lo que más va a funcionar siempre con la ansiedad es la exposición. A ti te da miedo, como todo el mundo que sufre ataques de pánico, la reacción física de la ansiedad, las palpitaciones, las parestesias, o sea, los hormigueos, el corazón que palpita muy rápido, te da miedo eso cuando empieza la ansiedad. Temes que eso vaya a tal extremo que te dé algo mucho peor, como un infarto o algo así. Pero el ataque de pánico, y tengo que dar el dato porque, aunque lo he dicho muchas veces, tengo que desmitificar esto, la ansiedad jamás en la historia de la humanidad ha matado a nadie. No puede, no tiene esa capacidad. No es peligrosa, pero se siente como si fuera a morir de forma inminente. Con lo cual, si uno consigue decirse a sí mismo, tranquilo, que lo que estoy viviendo es ansiedad, no es un infarto, no es otra cosa. En el ataque de pánico frecuentemente también está no solo el miedo a morir, sino el miedo a que los demás nos consideren locos. Gracias, mamen. Cosa que desde luego nos hace de nuevo pasarlo muy mal, pues el miedo a desmayarse, a que los demás nos juzguen, etc. Luego en la vida real no pasa todo eso. La gente suele ser más comprensiva. Pero da igual, porque se trata de qué es lo que vas a pensar al respecto. Los pensamientos catastróficos nos hacen eso, pensar siempre lo más grave, y luego no ocurre eso. ¿Te puedo decir lo que me pasa y me escribes qué es? Bueno, dime, Ezequiel. Si lo que esperas es un diagnóstico, evidentemente no iba a poder ser por un chat de 1 minuto. Pero bueno, te puedo dar alguna pista.
Voy a leer el chat por aquí. Necesito que me des trucos o facilitarme algo para recuperar mi memoria. Tengo una memoria envidiable. Mira, tenía, ¿no? Vale. Julia, de todas maneras, el programa de la radio que he hecho hoy con mi hija, lo voy a publicar esta noche en YouTube, ¿vale? Por si lo quieres ver. Y me comentas, ¿vale? ¿Qué problemática sueles trabajar en consulta? Mayoritariamente ansiedad. Siempre ansiedad. Y esta después se manifiesta de muchas formas. A veces es ansiedad en el trabajo, a veces es ansiedad por estudios, a veces es agorafobia, a veces es fobias. Es que es ansiedad. Está detrás de casi todo. Pero sobre todo, si lo queremos englobar de una forma en mi canal de YouTube, ¿vale? En David Zorel, @David Zorel. Sobre todo, si lo queremos englobar en algo más general, es la gestión emocional, porque la ansiedad también entra dentro de eso. Tengo ansiedad, pánico, no puedo salir de casa, me siento aturdido, muchos mareos, de falta de aire. Es lo que estábamos comentando, Ezequiel. Necesitas aprender a gestionar tus ataques de pánico. ¿A qué tienes miedo, Ezequiel, cuando sales de casa? ¿A hacer el ridículo? ¿Que te consideren loco o a morir de un infarto? Sí, se sale de esto, por supuesto. Con mucha tasa de eficacia. Y bueno, que toma tiempo, evidentemente, claro. Necesitas trabajarlo. Habitualmente se trabaja en 2 o 3 meses. No más. ¿Pero qué temes? ¿Morir? ¿Molestia en el corazón? ¿Te refieres a la posibilidad de tener un infarto, Ezequiel? ¿Tienes miedo de eso? ¿De que te dé un infarto? Eso es. Sin embargo, no tienes problemas del corazón, entiendo, porque ya te habrás hecho todos los chequeos oportunos, ¿verdad? Buenos días, Pepi. ¿A qué se deben las alucinaciones visuales, auditivas y táctiles? ¿También es por ansiedad? No. Las alucinaciones no es por ansiedad. Elena. A ver, las alucinaciones, aparte de que tenga uno un brote psicótico o no lo tenga, es que eso es aparte, ¿vale? El brote psicótico es un complejo un poco mayor. Sí, una vez por semana. Se podría hacer una vez por cada 2 semanas sin problema, pero es lo habitual y lo más eficaz. Vale, Julia, sin problemas. ¿Has visto la conferencia del apego? Es excelente, me he dado cuenta de cosas de mi infancia. Me alegro, mamen. Bueno, respecto de las alucinaciones, ¿qué es una alucinación? Todos tenemos alucinaciones toda la vida. Solo tenéis que ver cuando soñamos, por qué tenemos que ver cosas que no están. Y las vemos y de hecho nos las creemos como completamente reales. Eso es una alucinación, en realidad. ¿Por qué pasa eso? Pues es muy sencillo. Solo porque se aumenta los niveles de dopamina en un área específica del cerebro, dentro de los caminos que tiene el cerebro de la dopamina. Hay muchos caminos por el cerebro, muchos no, hay 6 si no me equivoco. Uno de ellos es la vía mesolímbica. Si ahí pega un pico muy fuerte de dopamina, uno tiene una alucinación. Tenga esquizofrenia o no la tenga. Tenga depresión o tenga manía o lo que sea. Pero sin tener nada y por ejemplo tomando un alucinógeno, desarrollaría una alucinación. ¿Por qué pasa? Bueno, pues en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, se presupone que dentro de las teorías posibles, plausibles, es que hay un error en esa capacidad que tiene el cerebro de
desconectar de lo que pasa en el sueño y lo que no. Es decir, tú ves cosas durante toda tu vida y tu memoria lo registra. Lo que puede estar pasando en la esquizofrenia dentro de esas teorías que lo intentan explicar es que esos almacenes en la memoria que tenemos de cosas que hemos visto, de pronto aparecen como si las estuviéramos viendo ahora. Hay un fallo, como si estuviéramos superponiendo imágenes en una cámara de televisión, algo así. Es una de las posibilidades, pero en cualquier caso, la dopamina en la vía mesolímbica, ese pico fuerte, producto de pues, un alucinógeno, de cualquier droga estimulante, podría generar una alucinación. Pero la ansiedad no lo causa. La ansiedad no tiene nada que ver con las alucinaciones. Otra cosa es que padezcas depresión y dentro de la depresión tuvieras, porque así lo codifica el DSM, tuvieras síntomas psicóticos. Y solo, durante la depresión, los síntomas de la depresión. Y cuando se pasasen estos, desaparecerían. Hola, creer en sanadores que te pueden curar enfermedades, ¿qué es? ¿Qué es el que creer en ellos? Nada, pues solo es una creencia. No te pueden curar enfermedades, evidentemente, pero es una creencia. Son creencias que desarrollamos. Acorde a las creencias vamos a actuar porque nuestra conducta también está muy determinada también por las creencias. Si tú crees en el horóscopo, cuando leas un horóscopo, por una sucesión de efectos psicológicos, entre ellos el efecto Forer, vas a ver en ella, en esta descripción, que está hablando de ti. Pero no es que esté hablando de ti, es que tú estás añadiendo tu personalidad a ese texto generalista. Con lo cual las creencias importan mucho. Sí, en TLP te refieres, ¿no? Sí. Sí, podría haber un brote psicótico perfectamente. A ver. En casa estoy bien, pero cuando salgo... vale, sí, esto es lo que hemos hablado. ¿Y si el miedo es algo real? Eso no se puede trabajar, ¿no? A ver, sí, Mar. En realidad, si el miedo es real, el miedo, por ejemplo, claro, por eso tenemos que diferenciar el miedo de la ansiedad. Si el miedo te refieres a un peligro real, desde luego tu cuerpo te está generando una serie de respuestas para protegerte a ti y a los demás. Eso es lo que está pasando. De todas maneras, ante una causa real de peligro, ¿se puede regular las emociones? Claro, ¿viste el vídeo que puse hace poco sobre, bueno, pues ese señor que va bajando en un sofá por una riada, no sé si es la Dana de Valencia o no, y después esa señora que estaba pegando tiros en la guerra, casi le pegan un tiro en la cabeza, y sin embargo se aparta con naturalidad, incluso se ríe. Es decir, el miedo puede gestionarse, a pesar de que realmente haya una evidencia de peligro real. Claro, Mar. A ese punto. Hola, Tere. Tengo miedo de que mi padre me vuelva a pegar y maltratar. 37 años y toda mi vida, mi familia ha invalidado. Y entiendo, Chris, de nada, Mar. Entiendo, Chris, que hay alguna posibilidad de apartarte de esta familia también, ¿no? Si es una familia que no te causa más que malestar. Ah, cuerpos de Lewis, sí. Sí, además, en las demencias, Carmen, un segundo, las demencias, sobre todo las demencias, es donde más alucinaciones visuales hay. La esquizofrenia, por ejemplo, suele tener mucho más alucinaciones auditivas y la depresión también. Las que más tienen alucinaciones visuales son las demencias. Cuerpos de Lewy, las de el Parkinson y el Alzheimer, las que más tienen, ¿vale? También está la de... ¿cómo se llamaba la de Meyer? No me acuerdo. Hay varias demencias diferentes. La de cuerpos de Lewis es una de ellas. Pero son las que más tienen esas alucinaciones. Es más raro encontrar esquizofrenias con
demencias con alucinaciones visuales, porque son más complejas. ¿Me podrías aclarar qué es un trastorno adaptativo? Bueno, pues tiene que ver con la incapacidad de adaptarte al entorno y con un malestar significativo, además. El entorno supone muchas cosas, Clarís. Supone el colegio si es niño, el trabajo si es adulto, supone la familia, el entorno de amigos, el contexto social en el que está. Si uno tiene un trastorno adaptativo es que es incapaz de ajustar su conducta al entorno. Porque tú, por diferentes roles que desarrollas, no actúas igual en todos los contextos. Evidentemente, Clarís, no actuarías igual con tu pareja, porque supone pues un toque de seducción, supone un toque de acercamiento sexual, supone una conducta diferente a la que tendrías con tus padres, por ejemplo, con tus amigos, en el trabajo, con tu jefe, por ejemplo. Es decir, diferentes roles. El trastorno adaptativo supone que no eres capaz de ajustar esos roles. No eres capaz de ajustarte a esos entornos diferentes, cambiantes, exigentes en esa medida. ¿Entiendes? ¿Algún consejo para que mi hijo hable más relajado? Tiene 37 años y no se calma cuando habla. ¿Que habla muy rápido, te refieres? Si lo que pasa es que habla muy rápido, que lea en voz alta. Que lea en voz alta, de forma pausada, controlada, con una dicción y prosodia que se entienda bien. Que se grabe y después de grabarse que se vea cuáles son los errores, si se entiende, que se vea a sí mismo y luego que vuelva a hacerlo mejor. ¿Vale? Bueno, Chris, no sé si me has contestado. ¿De esta familia estás apartado de la familia, Chris? ¿De la familia que me comentabas? Es que tengo muchos comentarios y a veces se me va, ¿eh? Perdonadme, ¿eh? Hay muchas cosas aquí que contestar. Y además son temas diferentes. Entonces a veces me cuesta un poquito concentrarme. A ver, un momento que meta esto. Ok, vale. Vale. Poco a poco, voy poco a poco. A ver, a lo primero me sentía aturdido, dice Ezequiel, y mareos, seguido. Ahora no tanto, pero suele pasar. Mira, Ezequiel, muy rápido, he hablado muchas veces de esto, de los ataques de pánico. Te sugiero que te metas en mi canal de YouTube porque publico todos los directos ahí. He hablado muchas veces de esto, pero no pasa nada, te lo voy a volver a repetir. En los ataques de pánico, aparte de contradecir esos pensamientos de los que hablaba antes, catastróficos, de me va a dar un infarto, cuando en realidad no es probable, porque la ansiedad no produce ataques al corazón, ni nada de eso, solo es ansiedad. Aparte de contradecir todo eso, debes acostumbrarte a los síntomas de ansiedad. Te recomiendo que practiques en casa a activarte el corazón de forma voluntaria, a activarte la respiración agitada de forma voluntaria, la respiración superficial, respirando de forma superficial con tal de marearte, de acostumbrar a tu cuerpo a los síntomas de la ansiedad, para que veas que no es peligroso. La ansiedad no es peligrosa. Lo parece, pero no lo es. Con lo cual, si acostumbras a tu cuerpo a eso, vas a conseguir que cuando te dé la ansiedad por la calle, tu cerebro diga, ah, esto es lo mismo que pasaba en casa. Con lo cual no es peligroso y no reaccione de forma excesiva. Eso aparte hay que luchar con la mente para con tal de que no nos alimente, nos retroalimente los pensamientos catastróficos, ¿no? Es un trabajo semanal con tal de que, digo en terapia se trabaja semanalmente, quincenalmente a veces, dependiendo también de la posibilidad, y en cuestión de 2 o 3 meses se consigue gestionar muy bien. Gracias, Maya. Entretenimiento de calidad. Pues cualquier cosa que quieras comentar, Maya, te lo agradecería. Tengo depresión crónica, trastorno de ansiedad y TLP.
suele pasar esto, ¿no? Que es siempre la crítica al DSM, tantas categorías para una sola persona, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Intentan los DSMs mejorar cada vez, con cada nueva revisión, con tal de que esto no pase. ¿Cómo es posible que una persona tenga 3 diagnósticos del DSM? Pues bueno, es una dificultad que tiene las categorías de englobar todo en una misma persona, ¿no? Bueno, y eso seguirá pasando toda la vida porque el DSM no va a ser perfecto nunca y la intención al final con las categorías es de intentar ayudar, se supone. Después está la crítica desde el punto de vista conductual de para qué necesitamos un diagnóstico. Porque fijaos, ¿no? Depresión crónica, trastorno de ansiedad y TLP, ¿qué nos dice? Nos dice en realidad, bueno, pues datos, ¿no? Pero más bien uno, cuando en consulta analiza el caso, hace análisis funcional de la conducta, lo que viene a preguntar al paciente es, bueno, vale, todas esas etiquetas las tienes tú, no sé dónde las tienes, no sé si las tienes en la camiseta como una etiqueta o las tienes selladas con un sello a fuego, son etiquetas, sencillamente. Pero más bien, ¿qué es lo que te pasa? ¿En qué se manifiesta esto? Con tal de ver qué es lo que te pasa, independientemente de las etiquetas, porque si nos centramos demasiado en las etiquetas, quizá teniendo 3 categorías diagnósticas, probablemente cumplas una serie de criterios en unas, otras en otras, porque todos los criterios suponen que tengas unos elementos y no otros. En fin, un complejo muy, muy delicado. Con lo cual, al final, lo que nos interesa en la consulta es ¿qué es lo que te pasa? Vamos a dejarnos de etiquetas, dime qué es lo que te pasa, porque vamos a trabajar lo que te pase a ti, independientemente de esas categorías que recogen a millones de personas dentro de una misma categoría. Nos interesa eso menos. Así que, independientemente de las categorías, hay que centrarse en qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestro contexto, en nuestra vida, con la familia quizá, con la pareja, con los amigos, con el trabajo, todo eso. Gracias, mamen. A ver, pero sí te cuesta dinero. Ah, vale, sí, lo de los sanadores. Claro, es que te cuesta dinero, claro. Es que acudir a un sanador, que, bueno, yo no voy a decir que esté en contra ni que esté a favor, desde luego. Yo digo que eso no tiene evidencia científica y con lo cual, pues, no vale la pena ir a un sanador cuando lo que está aplicando es algo que se supone que a él le funciona porque le ha funcionado antes. Lo que no sabe este sanador es por qué ha funcionado. Lo que hace la ciencia es recoger esos elementos que intervienen en una causa-efecto. Tú ves una causa-efecto, pero tienes que saber exactamente cuál es esa relación. Tú ves que un paciente se sana porque alguien le ha inyectado un fármaco. Bien, pero hay factores mediadores. La ciencia los recoge todos, los analiza, los estudia y los clarifica. Porque, por ejemplo, el hecho de que el paciente pese 150 kilos influye en que ese fármaco funcione, en la metabolización de ese fármaco. Y estoy diciendo lo del fármaco y el paciente como un ejemplo, ¿no?, de cómo opera la ciencia. Un sanador solo ve un efecto, pero no sabe cuál es la causa, con lo cual no nos interesa. Necesitamos saber las causas de las cosas con tal de aplicar la metodología al grupo grande de pacientes, y no solo a un grupo grande de pacientes, sino que para esa minoría al cual no le funciona, como conocemos los elementos mediadores, entonces podremos aplicar esa lógica y decir, vale, pues sí sabemos por qué a ti no te funciona, porque conocemos los elementos mediadores, y así funciona la ciencia, avanzando por el efecto trinquete, aprendiendo cada vez más de los estudios anteriores. Un estudio anterior es el soporte para el estudio posterior y así sucesivamente hasta tener un corpus científico sólido. ¿Qué tiene un curandero? ¿Qué tiene un sanador? Su experiencia no me sirve a mí de nada. La experiencia en sí misma no sirve de nada. La experiencia basada en un corpus sí sirve porque estamos hablando del estudio de millones de personas, de cómo operan esos factores. Con lo cual, claro, hiciste un curso de mindfulness para la autocompasión. Bueno, el mindfulness ha pasado por un proceso de estudios rigurosos, científicos, y a día de hoy está muy integrado, no como cura de ninguna enfermedad, porque no cura ninguna enfermedad, así lo recogen los estudios,
pero como elemento dentro de una terapia. Es decir, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que ya es en sí misma es efectiva, lo que consigue es que mejore en algunos casos de, por ejemplo, depresión crónica. Eso se ha demostrado científicamente, que el elemento mindfulness mejora la terapia en depresión crónica. ¿Veis que es algo muy específico? Gracias, Cristina. Y eso es lo que necesitamos. Saber qué elementos funcionan mejor, pero demostrados. No porque alguien lo diga, porque lo cree o porque le ha funcionado a su prima de Cuenca. A mí no me importa que le funcionase a una persona que él conoce, porque no sé por qué le funcionó a esta persona. A lo mejor le funcionó por un efecto placebo, a lo mejor le funcionó porque ya estaba en una especie de recuperación, etc. Gracias, Cristina. Mi manager. Ha pasado mi teléfono por si alguien quiere escribirme para consulta privada. En TP hay pinceladas paranoicas dentro de una crisis. En los trastornos de la personalidad en general, sí, se recogen. Es una posibilidad. Sí, además, tener en cuenta que los trastornos de la personalidad, por ejemplo, el paranoide, es muy, muy típico, ¿no? El delirio, por ejemplo, ¿no? Discrepo sobre los sanadores. No se pueden meter todos en el mismo saco. Bueno, respecto de la evidencia científica, quizás sí, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con que no se pueden meter en el mismo saco? Dime un ejemplo de alguien que no pueda meterse en ese saco y que base sus estudios, que base sus conocimientos en estudios científicos, en un sanador. Dime un ejemplo de ello, para debatirlo, quizá. ¿Entendéis la necesidad de estudiar de forma científica los efectos y las causas? Es que, claro, ¿sabéis qué pasa? Que en las personas con estas creencias, hablar de ciencia les supone ya ponerse a la defensiva. ¿Entendéis lo que significa la ciencia para una persona que cree en estas cosas? Ya es de por sí un activador de defensa, solo por la palabra. Pero la ciencia, como he dicho tantas veces, no es un grupo de señores en el Olimpo con batas blancas como expertos sabiondos que lo saben todo y el resto de seres humanos somos inferiores. No es eso. La ciencia no son sabedores, no son sabios. La ciencia solo es un método. Es una escuadra, un cartabón y una regla y una forma de medir la naturaleza. Solo eso, un método. De forma sistemática, desde luego, para poder replicar los estudios por diferentes equipos independientes. Eso es lo que es la ciencia, nada más. Pero una persona que cree en estas cosas suele rechazar cualquier atisbo de ciencia porque consideran que todo es una especie de confabulación incluso contra los métodos que no quieren ser demostrados o no pueden. El Reiki, por ejemplo, ha pasado la prueba de la experimentación científica, la ha pasado, se ha puesto a prueba y no ha funcionado. Pues de todo un poco, Melanie, como siempre. Estaban preguntando sobre los sanadores y un poco qué opino. Y bueno, pues el que me conoce ya sabe un poco qué opino de todo esto. Sí, escríbeme si quieres, Ezequiel. Y hablamos. Ahí te ha dejado por ahí, Cristina, mi teléfono también. Yo quiero ir a Reiki. Por ejemplo, el Reiki supone que una energía que una persona tiene, trasladándosela a otra persona que tiene una energía quizá viciada, negativa, por eso está enfermo, se supone, esa transfusión de energía positiva por parte del curandero o quien sea, le puede sanar. Pero claro, esto se ha puesto a prueba y no es así, no funciona. Y se ha hecho experimentación con esto, que suele ser difícil que los expertos en Reiki pasen por un laboratorio y se expongan a esto. Pero se hizo, en el caso del Reiki. Y la conclusión fue que no tenía ninguna eficacia. ¿Y la fe en Dios es una creencia? Ya lo sé, vaya preguntita. Bueno, en principio lo que es una creencia. Claro, lo que no es Dios es una evidencia. Hasta que algún día, pues quizá lo sea. Pero a día de hoy lo que es una creencia, evidentemente. Claro, porque no tenemos
no tenemos certeza de nada. Pero claro, en el caso de Dios, es que nadie que crea en Dios necesita una evidencia, porque requiere al final de eso que llaman la fe, y la fe necesita de un compromiso sin la necesidad de evidencia. Lee a Jacobo Greenbelt, sí me suena. Ahí hablamos de un tipo de sanación más allá de la explicación. Claro, de nuevo hablamos de testimonios y experiencias. Y si yo leo al Jacobo Greenbelt, que yo sabéis que no leo, a textos narrativos, y ahora explicaré lo que es un texto narrativo, porque, por esta razón, ¿vale? ¿Qué pasa si vosotros leéis un metaanálisis? Un estudio científico de estudios científicos. Vais a ver con datos, con números, aquellas conclusiones que se sacan de la experimentación con personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la psicología. ¿Qué pasa si lo que leéis en vez de un estudio científico es un texto narrativo? Por ejemplo, cogéis a Jacobo Greenbelt, que nos propone Raf Coco, o cualquier otro, a Freud, a quien queramos. Lo que va a pasar es que con este texto, el que está transmitiendo su idea, ya sea este o un científico súper experto, está transmitiendo y matizando sus ideas, sus experiencias, de una forma, de nuevo, narrativa. Y lo narrativo lo que supone es un cierto grado de coherencia. Si yo quiero transmitir una idea, puedo mover un poco los datos con tal de que coincidan, puedo mover un poco mis experiencias, mis recuerdos con tal de que todo coincida, con lo cual el texto narrativo es narrativo y la narrativa implica coherencia. No verdad, no importa la verdad, lo que importa es que el texto sea coherente. Así que si lo que leéis es un autor hablando de experiencias personales, no busquéis en esos textos verdad, porque no la vais a encontrar. Si queréis encontrar algún tipo de verdad, es decir, de objetividad, vais a tener que ir a los estudios científicos. Porque si un experto en algo te dice, sí, porque yo cuando de pronto lo vi y lo miré y lo no sé qué, entonces se despertó y entonces me miró y dijo, recuerdo no sé qué. Todo eso que está contando no necesariamente fue verdad, está contando una experiencia. Y esa experiencia perfectamente puede, de algún modo tergiversarse el orden en el que ocurrió con tal de encontrar esa coherencia narrativa. Así que cuidado con los textos narrativos, buscad en ellos aquello que es necesario en ellos, que es la motivación, que es la influencia, es el conocimiento en sí mismo, pero no busquéis verdad en esos libros porque no la hay. Por muy de neurocientíficos o de expertos que sean. Si queréis verdad, vais a tener que acudir a esos estudios empíricos. Y entiendo, estoy intentando transmitir un poco la forma racional de pensar respecto a qué es lo que sería creíble y qué es lo que no es creíble. Y soy experto en detección de mentiras, además. Mi familia ha sido muy tóxica y la muerte de mi padre, que era un amor, lo cambió todo. Con lo cual era el que, digamos, ponía tranquilidad a la familia, ¿no? Entiendo, Clarice. Claro, si es el elemento de calma en la familia y él muere, se queda todo lo demás. Qué duro, ¿verdad? ¿Recomiendas la profesión de psicólogo, Celia? Yo le voy a decir, claro, los brujitos van a sacar dinero. A ver, para todo el mundo no. Mira, por ejemplo, ayer vi un vídeo de estos cortos y quiero hablar de él, ¿vale? Por esta razón que te voy a mencionar. Una psicóloga que decía, salía llorando, la psicóloga, diciendo que el psicólogo, salía el texto el psicólogo solo quiere sacarte el dinero. No, solo te escucha porque quiere sacarte dinero. Y entonces salía llorando muchísimo, súper agobiada porque un paciente acababa de marcharse y le había contado sus trastornos, sus abusos en la infancia. Y salía llorando.
Claro, yo tengo que matizar esto porque yo no entiendo así la psicología. El hecho de que digan que al final el psicólogo lo que quiere es sacarte el dinero, y esta mujer intentaba como justificarse con que ella sí lo sufría. Y en realidad eso no justifica nada. Porque si tú sufres como el paciente todo el problema emocional, por un lado tú estás demostrando incapacidad de gestión emocional y por otro lado estás siendo poco eficaz a la hora de ayudar a la persona. El paciente no necesita que tú llores con él. Eso, lo que tú necesitas de tus amigos es que lloren contigo, tu familia. Pero tú lo que necesitas de tu psicólogo es, por un lado, comprensión, empatía, empatía cognitiva, que te entienda y además que te dé herramientas, que te dé soluciones también a ese problema. Las dos cosas. Ni una sola ni la otra tampoco. Las dos cosas. Es lo que necesita un paciente. Quiero decir que al final es para todos esta profesión. Yo creo que una persona que es tan empática a nivel afectivo, que llora cuando alguien llora, que se siente muy mal, que conecta tanto con los pacientes que los pasa fatal, no sería recomendable en absoluto dedicarse a esto. Y además conozco compañeros que después de sacarse la carrera lo han pasado muy mal cuando se han enfrentado a un paciente. Muy mal, porque realmente en la consulta se viven situaciones de muchísima intensidad. Se viven traumas de la infancia muy complicados. Y tú sí tienes que ser capaz de encontrar ante eso una vía de solución. Si tú te hundes, no ayudas al paciente. Con lo cual este trabajo yo entiendo que no es para todos. La recomiendo, depende de cómo seas, ¿no? Yo veo que a mí se me da bien desde siempre, desde pequeño. Tengo cierta capacidad de analizar las situaciones, de encontrar factores que intervienen. Desde siempre he entendido así las cosas. Es decir, cuando me contaban cosas, y bueno, lo voy a enlazar con el otro tema, cuando a mí alguien me contaba, bueno, pues me ha pasado esto y he visto un fantasma y no sé qué, yo decía, vale, pero ¿lo has visto antes o después de que pasara esto? ¿Fue cuando subiste o fue cuando bajaste? Intentaba encontrar un sentido racional a aquello y con tal de encontrar el porqué. Bueno, yo siempre he sido así, pero emocionalmente a mí nunca me ha superado ese tipo de cosas, ¿no? Pero tienes que ser consciente y poner mucho de la parte del paciente. El psicólogo también es... A ver, ¿y tiene? Sí, a ver, Gladys, mi psicóloga se emocionó en una ocasión y me pareció un acto humano. Sí, bueno, te vino bien en ese momento. Lo que no puedes derrumbarse, ¿no? Y que diga, mira, me siento tan mal cuando vienes, porque me pongo tan triste cuando me cuentas tus cosas, que claro, al final se lleva el problema a casa. Y con eso no te ayuda, en realidad. Porque ese acto humano, Clarice, en realidad lo puedes hacer con una amiga. Se lo puedes contar a una amiga. Lo que pasa es que la amiga, por un lado, no te va a escuchar igual, porque probablemente te hable de ella y te diga, pues yo en mi caso, a mí cuando me pasó, o pues te va a decir lo que tienes que hacer de forma tajante y basándose en su forma de ver las cosas. Te dirá, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Lo que tienes que hacer no es lo que estás haciendo, es aquello que yo hice y a mí me funcionó. Con lo cual eso no te va a ayudar. Pero al menos lo que vas a recibir de los amigos es ese afecto. Es el afecto. Pero un psicólogo debe ir más allá de eso. Yo llevo años yendo al psicólogo una vez cada 2 meses. Me hace mucho bien. ¿Es insano ir tanto? Si estás bien, no. Si tú vas después de una terapia y lo que estás intentando es prevención de futuros problemas, no es ningún problema. No es insano, quiero decir, que vayas tanto. Porque estás previniendo futuros problemas. Pero en general debe de ponerse un límite de tiempo para ya no tener ese problema. Si tienes ansiedad, por ejemplo, poner el límite. En el caso de que 2 o 3 meses algo no funcione, pues se deja la terapia. Pero si ya estás bien y tú quieres seguir yendo porque quieres desahogarte, porque sientes que en tu entorno nadie te escucha, entonces tú vas allí a que te escuchen sin que en realidad tengas problemas graves, ¿no? Bueno, pues no me parece insano para nada. A ver, que como siempre me dejo un montón de mensajes sin contestar, pero lo siento, Nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver qué puedo sacar de aquí. Sí, la gente siempre da consejos y no un acompañamiento simplemente, claro.
Claro, pensad en qué hace un psicólogo cuando viene un paciente y nos cuenta sus problemas. Desde luego no es lo que hace un amigo, no tiene nada que ver. La empatía es compleja y gasta muchísima energía. Es hablar del paciente, solo del paciente y de la forma tan particular que tiene el paciente de ver las cosas. Y el psicólogo es solo hablar de ese paciente, con esa forma particular, preguntar, repreguntar cómo te sentiste y qué hiciste, qué vas a hacer, cómo lo vas a ver, qué es lo que crees que va a pasar, todo el mundo mental del paciente. Jamás se mete el psicólogo dentro de esa conversación, a no ser que puntualmente decida el psicólogo que una experiencia personal pueda ayudarle como una especie de metáfora. Pero lo más normal es que no se hable del psicólogo en ningún caso, ¿no? Con lo cual, al final, eso no es lo que vas a recibir con un amigo o ni siquiera con tu padre o con tu madre. ¿Qué psicólogo más guapo? Dice Noelia. Gracias. Con un amigo vas a recibir, como nos dicen aquí, pues consejos. Tú lo que tienes que hacer es esto. Pero eso siempre va a estar basado en esos valores, experiencias, expectativas de ese amigo, que no se corresponde con tu vida y con tu forma de particular de ver las cosas. Porque claro, sabéis que siempre desde fuera se ven las cosas diferente. De repente una amiga te dice, lo que tienes que hacer es dejar a ese novio que solo te hace daño. Pero claro, esta amiga no tiene todas las experiencias que has tenido tú con la persona que te hace sentir afecto, etc. Y minimizar todos los efectos negativos. La amiga no lo sabe, la amiga solo te dice, lo que tienes que hacer es dejarlo. Bueno, pero eso no es empatía. ¿Entendéis por dónde iríamos? La empatía es muy, muy compleja y no es lo que se recibe habitualmente en la calle. Pero como digo, eso le llamamos empatía cognitiva. La empatía afectiva es la que es más propia de los amigos de la calle. Es sentir lo que siente la persona. Es realmente conectar con la emoción y sentir la misma emoción que aquella persona que te lo está contando. ¿Crees que acudir a psicología en cierta manera engancha? Me cuesta pensar en un alta. Claro, por eso es el psicólogo el que tiene que cerrar la sesión. Es el psicólogo el que tiene que decir, ya estás dentro de los objetivos que plasmamos en su momento. Un segundo. Es decir, el psicólogo analiza la situación y dice, hemos cumplido los objetivos que teníamos, tenemos que cerrar esto ya, con tal de que esto no se cronifique, porque puede estar pasando, que alguna vez me ha pasado, que el paciente, dado que la semana siguiente va a ver al psicólogo, pues no se esfuerza tanto, porque ya lo solucionaremos cuando vuelva otra vez a la consulta. Y eso no puede ser. Son las situaciones interconsulta, es decir, todos los momentos fuera de la consulta, entre consulta y consulta, aquellos donde el paciente tiene que intervenir en su vida y hacer cosas, cambiar cosas, ¿no? Pero si el hecho de que ya tengas la oportunidad de desahogarte la semana que viene va a hacer que no hagas cosas, pues ahí se está convirtiendo en otro problema diferente. Son los efectos iatrogénicos, que llamamos los psicólogos, de la consulta. Y eso tiene que cortarlo el psicólogo porque el paciente no lo va a hacer. ¿Vale? Por eso siempre hay que poner objetivos desde la primera consulta. Siempre. Decir, venga, ¿tienes ansiedad? Tenemos un tiempo específico para tratar esta ansiedad. Si en 2 o 3 meses no se ha cambiado nada, no has mejorado nada, dejaremos la consulta porque no está funcionando algo por alguna razón. No sabemos por qué. Puede ser porque sea yo, porque seas tú, porque tú no cambias nada, porque yo no he llegado a ti de alguna manera, no hemos empatizado. Alguna vez ocurre. Y bueno, y si ocurre, pues hay que cerrarlo. Cada persona necesita su tiempo de recuperación. Sí, para algunas cosas, pero claro, Nur, por ejemplo, para el tema de la ansiedad, de lo que se trata no es tanto de abrirse, de confiar, se trata de aprender herramientas y aplicarlas. Y eso suele ser rápido. Claro, eso es. Por ejemplo, de un duelo es diferente. Para empezar, el duelo ni siquiera es patológico en sí mismo. Ni siquiera necesitaría de un tratamiento psicológico en principio. No sería ni siquiera patológico, como digo, a no ser que esto derive en una depresión o una distimia. En cualquier caso, los trastornos específicos suelen tener un tiempo por ese peligro de que se convierta en un efecto de, bueno, me acomodo en la terapia. ¿Entiendes? Buenos días.
Laureta González. Tengo apego ansioso, tránsito, el duelo de la separación. O sea, has desarrollado cierta dependencia por la pareja a la cual ahora has dejado o te ha dejado ella. Bueno, chicos, veo que hay, como siempre, muchísimas preguntas, pero me tengo que marchar. Se ha acabado el tiempo. Mañana un poquito más, a las 10 en punto, ¿vale? Mañana nos vemos otra vez. Si queréis, voy a poner aquí el número de teléfono, por si alguien quiere escribirme, para consulta privada, online. Y mañana, por cierto, tenemos a las 10 en punto la sesión de siempre, el directo de siempre, y a las 11, vamos a hacer el directo para suscriptores que hacemos todas las semanas a las 11 o 11 y cuarto. En este caso a las 11 porque a las 12 tengo consulta. ¿Ok? El que quiera unirse al grupo de suscriptores, en mi perfil tiene bajo la pestaña de suscripción, son 3,5 € al mes. ¿Vale? Bueno, un placer a todos, como siempre. Lo he puesto por ahí, no sé si te aparece, también lo ha puesto Cristina, que se ha convertido en mi manager. Gracias a ti, Cristina, y a todos. Lorenza, Mamen, gracias, Maribel, Adriana. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Ahora os vemos 89 personas. Sí, Maite, que mañana, que el directo lo haremos seguido. Después del directo de aquí, el abierto, haremos el directo para suscriptores, ¿vale? A las 11. Porque luego a las 12 tengo consulta. Tengo la consulta bastante saturada últimamente. Con lo cual me toca empalmarlas todas una detrás de otra. Bueno, y ahora me voy con mi hija que está aquí abajo esperándome para irnos a ver un acuario. Gracias, Cristina. No te vayas, dice Noelia. Bueno, pero mañana estoy aquí otra vez. Yo la verdad que estaría aquí y bueno, estaría aquí todo el día en realidad. Si pudiera dedicarme solo a esto y a menos pacientes presenciales, a lo mejor me dedicaría más a esto. Así que mira, ahí estamos. Estamos avanzando poco a poco. ¿Quién sabe el día de mañana? Si esto llega muy lejos. Bueno, chicas y chicas, hasta mañana. Chao, chao. Adiós, adiós.